Cuando le dije a mi yerno que no podía traer a sus padres a vivir en mi casa del bosque, me miró directo a los ojos y dijo: «Entonces tendremos que tomar decisiones difíciles sobre tu futuro, Roberto». Esa amenaza me heló la sangre. Pero lo que él no sabía es que mi casa guardaba secretos que ni siquiera mi difunta esposa conoció. Secretos que estaba a punto de usar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Estaba en la terraza de mi casa, observando los pinos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. 6 meses atrás había terminado de construir este refugio con mis propias manos. Cada viga, cada piedra del camino, cada detalle arquitectónico llevaba mi firma. Había invertido 40 años de ahorros y 3 años de trabajo en este proyecto. Mi esposa Lucía murió antes de verlo terminado, pero cada rincón de esta casa era un homenaje a ella. El teléfono vibró en mi bolsillo. Carmen. Mi hija. Papá, necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa. Darío y yo vamos para allá. Estaremos en 1 hora. No me dio tiempo de responder. La llamada se cortó. 1 hora después, el Range Rover negro de Darío subía por el camino de grava. Lo observé desde la ventana del 2.º piso. Mi hija bajó primero, evitando mi mirada. Darío salió con esa sonrisa que siempre me puso nervioso. Demasiado perfecta. Demasiado calculada. Abrí la puerta antes de que tocaran. Papá. Carmen me abrazó rápidamente. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Roberto. Darío extendió su mano. La estreché por cortesía, sintiendo su apretón excesivamente firme. Siempre tratando de demostrar algo. Entramos a la sala. La luz de la tarde entraba por los ventanales de doble altura, iluminando las vigas de madera expuestas. Había diseñado esta casa para que la luz natural fuera protagonista. ¿Café? Ofrecí. No tenemos tiempo para eso. Darío se sentó sin esperar invitación, en mi sillón reclinable. El que había tapizado especialmente con la tela que Lucía había elegido antes de morir. Tenemos una situación y necesitamos que seas razonable. Carmen se sentó en el sofá, retorciendo sus manos. Mala señal. ¿Qué situación? Pregunté, permaneciendo de pie. Mis padres. Darío se inclinó hacia adelante. Los están desalojando de su casa. Problemas con el banco. Cuestiones legales. Los detalles no importan. El punto es que necesitan un lugar donde quedarse. Mi estómago se contrajo. Ya veía hacia dónde iba esto. Lo lamento por ellos, dije cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo necesitan? Indefinidamente, respondió Darío como si fuera obvio. Esta casa tiene 5 habitaciones. Están solos aquí. Tiene espacio de sobra. Espacio que construí para mi familia, respondí. Para Carmen, para los nietos que algún día tendré. Somos tu familia. La voz de Darío se endureció. Mis padres son tu familia ahora. ¿O debería importarte si Carmen es feliz? Miré a mi hija. Ella seguía sin levantar la vista. Carmen, dije suavemente. ¿Tú qué opinas? Finalmente me miró. Sus ojos suplicaban algo que no podía descifrar. Papá, es temporal. Solo hasta que encuentren algo. ¿Cuánto es temporal? Darío respondió por ella. El tiempo que sea necesario. Mira, Roberto, sé que construiste esta casa para tu retiro perfecto, o lo que sea. Pero la realidad es que tienes 61 años. No vas a vivir aquí solo para siempre. Carmen y yo eventualmente estaremos aquí contigo cuando ya no puedas cuidarte solo. La forma en que lo dijo. Como si yo ya estuviera senil. Como si mi muerte fuera un trámite pendiente. Estoy perfectamente capaz de cuidarme solo, dije firmemente. Por ahora Darío sonrió. Pero todos envejecemos. Todos necesitamos ayuda eventualmente. Sería inteligente de tu parte construir buena voluntad con la familia que va a cuidarte cuando llegue ese momento. Ahí estaba. La amenaza disfrazada de consejo. Carmen finalmente habló, su voz apenas un susurro. Papá, por favor. Los padres de Darío no tienen a dónde ir. Están desesperados. Solo necesitan una habitación. Ni siquiera te darás cuenta de que están aquí. Miré a mi hija. La niña que había criado solo después de que su madre muriera cuando ella tenía 12 años.
la que había llorado en mis brazos cada noche durante meses, la que había jurado que siempre estaríamos juntos. Esa niña había desaparecido. En su lugar estaba esta mujer que evitaba mi mirada, controlada por un hombre que veía mi casa como su futura propiedad. No, dije finalmente. El silencio que siguió fue denso. ¿Perdón? Darío se puso de pie lentamente. Dije que no. Esta es mi casa. La construí con mis manos. No voy a convertirla en un refugio para personas que ni siquiera conozco. Los conocerías si te importara tu familia. Darío dio un paso hacia mí. Era más alto, más joven. Quería intimidarme. Pero siempre has sido egoísta, ¿verdad? Carmen me contó cómo trabajabas todo el tiempo cuando era niña. Cómo Lucía tuvo que criarlo prácticamente sola. Mis manos se cerraron en puños. Lucía había entendido perfectamente por qué trabajaba tanto. Para darles una vida mejor. Para que Carmen pudiera ir a la universidad. Para construir el futuro que ahora este parásito quería arrebatarme. Sal de mi casa, dije en voz baja. Papá, no. Carmen se levantó. Carmen puede quedarse si quiere hablar, continué. Pero él se va. Ahora. Darío rió. Una risa fría y calculada. ¿Sabes qué, Roberto? Creo que necesitas ayuda profesional. Carmen y yo hemos estado hablando. Has estado actuando, extraño últimamente, olvidando cosas, tomando decisiones irracionales, como comprar esta casa ridículamente grande para una persona. Mi corazón se aceleró. Estaba yendo por el ángulo de la incompetencia mental. No hay nada irracional en construir la casa de mis sueños. La casa de tus sueños. Darío caminó lentamente alrededor de la sala, tocando mis cosas, mis libros, las fotos de Lucía, o una compra impulsiva de un hombre mayor que está perdiendo perspectiva. Un juez podría verlo así, especialmente si tu propia hija testifica sobre tu comportamiento errático. Miré a Carmen. Ella miraba al piso. Carmen, dije, mírame. Ella levantó la vista. Lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Vas a testificar que estoy loco? Nadie está diciendo eso, respondió rápidamente. Solo queremos ayudarte, papá. Y mis suegros necesitan ayuda también. ¿Por qué no podemos ayudarnos todos? Porque esta es mi casa, repetí. Cada palabra salía como piedra. Y no voy a ser manipulado en mi propia propiedad. Darío dejó de caminar. Se paró frente a mí, demasiado cerca. Entonces tendremos que tomar decisiones difíciles sobre tu futuro, Roberto. Su voz era suave ahora. Peligrosa. Nadie quiere eso. Pero si no puedes tomar decisiones racionales, alguien más tendrá que tomarlas por ti. Nos miramos fijamente. En sus ojos vi algo que me hizo entender completamente la situación. Esto no era sobre sus padres. Esto era sobre control, sobre establecer dominio, sobre demostrar quién mandaba. Y en ese momento tomé mi decisión. Salgan, dije. Ambos. Papá. Salgan de mi casa. Mi voz retumbó en las paredes. Carmen se sobresaltó. Incluso Darío retrocedió un paso. Esto no termina aquí, dijo Darío mientras se dirigía a la puerta. Vas a lamentar esto. Carmen me miró una última vez. Sus ojos rogaban algo. Perdón, tal vez. O comprensión. No le di ninguna de las dos. La puerta se cerró detrás de ellos. El motor del Range Rover rugió. Las llantas hicieron rechinar la grava al salir. Me quedé solo en mi casa. El silencio era absoluto, excepto por el susurro del viento en los pinos afuera. Caminé hacia mi estudio. Cerré la puerta con llave. Del último cajón de mi escritorio saqué un folder que había guardado ahí el día que terminé la construcción. Lo abrí. Dentro estaban los planos reales de la casa. No los que había presentado al municipio. No los que el inspector había aprobado. Los reales. Los planos que mostraban las habitaciones ocultas. Los pasadizos secretos. Los sistemas de seguridad que podían convertir esta casa en una fortaleza impenetrable. 40 años como arquitecto especializado en edificios de alta seguridad. Consultor para bancos, museos, instalaciones gubernamentales. Y nadie, ni siquiera Lucía,
Sabía cuánto de ese conocimiento había incorporado en esta casa. Toqué el papel con dedos temblorosos. Había construido estos secretos pensando que nunca los necesitaría, que eran solo la fantasía de un viejo arquitecto con demasiado tiempo en sus manos. Pero Darío acababa de amenazarme. En mi propia casa, con mi propia hija como testigo silencioso. Si querían guerra, tendrían guerra. Y el campo de batalla sería terreno que yo había diseñado. Capítulo 2. Esa noche no dormí. Me quedé en mi estudio con los planos extendidos sobre el escritorio de roble que había construido con mis propias manos. La lámpara de arquitecto proyectaba círculos de luz amarilla sobre el papel. Cada línea, cada medida, cada anotación en los márgenes contaba una historia que solo yo podía leer. Pasé los dedos sobre el dibujo de la habitación principal del segundo piso, la que había designado como habitación de huéspedes en los planos oficiales. Lo que nadie sabía es que detrás de su closet había una puerta oculta. Un espacio de 3 metros cuadrados con su propio sistema de ventilación. Lo había diseñado pensando en... ¿Qué? ¿Paranoia? ¿Precaución? Ahora lo llamaría previsión. Mi teléfono vibró en la madrugada. 3:47 de la madrugada. Carmen. No contesté. Vibró otra vez. Mensajes de texto. Papá, por favor hablemos. Darío está furioso, pero yo sé que podemos arreglar esto. Te amo. No quiero pelear contigo. Apagué el teléfono. A las 6 de la mañana, con el sol apenas asomándose entre los pinos, tomé una decisión. Necesitaba ayuda profesional. No del tipo que Darío sugería. Del tipo que podía protegerme legalmente. Busqué en mi libreta de contactos. Andrés Salazar. Abogado especializado en Derecho de Familia y Protección de Adultos Mayores. Lo había conocido años atrás en un proyecto de consultoría. Era bueno. Era discreto. Y lo más importante, era implacable cuando sus clientes eran amenazados. Marqué su número a las 9 de la mañana. Roberto, su voz sonaba sorprendida. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Le conté todo. La visita de Darío. Las amenazas veladas sobre mi competencia mental. La presión para que aceptara a sus padres en mi casa. La forma en que Carmen había permanecido en silencio mientras su esposo me acorralaba. Andrés escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Tiene 61 años, ¿correcto? Sí. ¿Algún problema de salud? ¿Diagnósticos recientes de deterioro cognitivo? ¿Alzheimer? ¿Demencia? Ninguno. Estoy perfectamente sano. Mi último examen físico completo fue hace 3 meses. Todo normal. Bien. Necesito que hagas eso de nuevo. Esta semana. Evaluación completa que incluya examen neurológico. Si intentan reclamar incompetencia, necesitamos documentación médica reciente que lo refute. Lo haré. Segunda pregunta. La voz de Andrés se volvió más seria. ¿Cuánto vale tu propiedad? La casa y el terreno, aproximadamente $850,000. Además tengo ahorros, inversiones. En total, mi patrimonio neto es alrededor de 1.2 millones. Un silbido bajó al otro lado de la línea. Eso explica mucho. Roberto, lo que estás describiendo son los primeros pasos clásicos de explotación financiera de adultos mayores. Tu yerno está estableciendo una narrativa. El viejo no puede cuidarse solo. Toma decisiones irracionales. Necesita ayuda. Luego viene la petición de tutela. Luego el control de tus finanzas. Y eventualmente, la venta de tus activos para tu propio bien. Mi estómago se retorció. ¿Qué tan común es esto? Más de lo que te imaginas. Y funciona. He visto familias destruir a sus propios padres por mucho menos de $1 millón. Me recosté en mi silla. Las paredes de mi estudio, con sus estantes llenos de libros de arquitectura y carpintería, de repente se sintieron como las paredes de una prisión. ¿Qué puedo hacer? Primero, documentación médica impecable. Segundo, voy a preparar documentos legales. Un poder notarial duradero que específicamente excluye a tu hija y su esposo. Un testamento en vida. Una declaración formal de tus deseos respecto a tu cuidado futuro. Y tercero, hizo una pausa,
Necesitas prepararte para la posibilidad de que esto se ponga feo. ¿Qué tan feo? Orden de restricción feo. Demanda por acceso a tu propiedad feo. Batalla legal que destruya tu relación con tu hija feo. Pensé en Carmen. En la niña que había sido. En la mujer en la que se había convertido. Ya destruyó nuestra relación, dije en voz baja. Solo que yo no lo había aceptado hasta ahora. 3 días después, estaba sentado en el consultorio de la doctora Patricia Ríos, neuróloga. Me había sometido a 2 horas de pruebas cognitivas. Memoria a corto y largo plazo. Resolución de problemas. Reconocimiento de patrones. Coordinación motora fina. La doctora revisaba los resultados en su computadora, sus lentes reflejando la pantalla. Señor Mendoza, finalmente dijo, girando hacia mí. Sus resultados son excelentes. Función cognitiva completamente normal para su edad. De hecho, en algunas áreas, está por encima del promedio. Su memoria visual espacial es particularmente fuerte. 40 años de leer planos arquitectónicos, sonreí débilmente. Eso lo explica, ella imprimió varios documentos. Le daré copias certificadas de todos los resultados. Si alguien cuestiona su competencia mental, estos documentos lo refutarán contundentemente. Salí de su consultorio con un sobremanila lleno de evidencia de mi cordura. Era absurdo que necesitara probar que estaba cuerdo. Pero así era mi vida ahora. De regreso a casa, mi teléfono comenzó a sonar. Carmen. Otra vez. Esta vez contesté. Papá, su voz sonaba aliviada. Finalmente. He estado tratando de llamarte por días. He estado ocupado. Necesitamos hablar. En persona. Sin Darío. Solo tú y yo. Dudé. Parte de mí quería creerle. Quería creer que mi hija todavía estaba ahí, en algún lugar debajo de la influencia de su esposo. ¿Cuándo? ¿Mañana? Puedo ir a almorzar contigo. Está bien. Papá, gracias. Te amo. Colgué antes de tener que responder. Esa noche, activé uno de los sistemas que había instalado durante la construcción. Cámaras de seguridad ocultas en los principales puntos de entrada. No eran visibles. Estaban integradas en los diseños de las lámparas, en los marcos de las ventanas, en los detectores de humo. Alimentaban directamente a un servidor oculto en el sótano. Si alguien iba a acusarme de comportamiento errático, yo tendría evidencia en vídeo de todo lo que sucediera en mi propiedad. Carmen llegó al día siguiente a las 2 de la tarde. Conducía su propio auto, un Honda sedán modesto. No el Range Rover de Darío. Eso era buena señal. Abrí la puerta. Ella llevaba jeans y una sudadera, el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más joven así. Más como mi hija y menos como la esposa de Darío. Hola, papá. Carmen. Preparé sándwiches. Nos sentamos en la terraza, mirando los árboles. Durante varios minutos, ninguno habló. Lo siento, dijo finalmente. Por la otra vez. Darío se pasó de la línea. Se pasó varias líneas. Lo sé. Ella jugaba con su servilleta, doblándola y desdoblándola. Está bajo mucha presión. Su negocio no va bien. Y sus padres realmente están en problemas. Eso no es mi problema, Carmen. Lo sé, repitió. Pero son mi familia ahora también. Y no sé qué hacer. Miré a mi hija. Realmente la miré. Tenía ojeras. Había perdido peso. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Él te hace daño? Pregunté directamente. ¿Qué? No. Nunca. Nada físico. Pero. Ella exhaló lentamente. Pero cuando las cosas no salen como él quiere, hay consecuencias. Días de silencio. Comentarios sobre lo decepcionado que está. Como su familia siempre lo apoya y la mía no. Manipulación emocional. Clásico. Carmen, puedes irte. Siempre puedes irte. No es tan simple, papá. Llevamos casados 8 años. Tenemos una vida juntos. Una hipoteca. Deudas compartidas. ¿Cuántas deudas? Ella no respondió. Carmen, ¿cuánto deben? Alrededor de $200,000, susurró.
Inversiones fallidas de Darío. Tarjetas de crédito. El Range Rover. $200,000. Ahora todo tenía más sentido. Darío no solo quería un lugar gratis para sus padres. Quería acceso a mi dinero. ¿Y su plan era qué? Que yo pagara sus deudas. No lo sé cuál es su plan. Carmen se limpió los ojos. Solo sé que está desesperado. Y cuando está desesperado, hace cosas intensas. Como amenazar a tu padre con declararlo incompetente. Ella asintió miserablemente. No dejaré que eso pase, papá. Lo prometo. Pero necesito que me ayudes a ayudarlo. Solo un poco. Solo para sacarnos de este hoyo. Y luego nos iremos y nunca tendrás que. No. El monosílabo cayó entre nosotros como una piedra. Papá, por favor. He trabajado 40 años para construir lo que tengo. Tu madre y yo sacrificamos todo para darte una buena vida. Te pagué la universidad. Te ayudé con el pago inicial de tu primera casa. Te di $30,000 cuando Darío necesitaba ese préstamo para su negocio hace 3 años. ¿Recuerdas eso? Ella miraba su plato. ¿Cuánto de eso me devolvió? Silencio. 0, Carmen. 0 pesos. Y ahora quiere más. Siempre va a querer más. Es mi esposo. Y yo soy tu padre. Y esta es mi casa. Y mi dinero. Y mi decisión. Ella se puso de pie bruscamente. Entonces supongo que no hay nada más que hablar. Supongo que no. Carmen tomó su bolso. En la puerta. Se detuvo. Darío tenía razón sobre ti. ¿Sobre qué? Que siempre fuiste egoísta. Que siempre pusiste tu trabajo, tu dinero, tus planes por encima de la familia. Mamá murió mientras tú estabas en una conferencia de arquitectura. ¿Lo recuerdas? El golpe fue brutal. Preciso. Diseñado para causar el máximo daño. Estaba en Seattle, dije en voz baja. Presentando un proyecto que nos habría dado suficiente dinero para pagar tu último año de universidad sin préstamos. Tu madre me llamó esa mañana y me dijo que fuera, que era importante, que ella estaría bien un día más, que era nuestra oportunidad. Carmen parpadeó. Tomé el primer vuelo de regreso. Llegué 4 horas después de que muriera. Y me he preguntado cada día desde entonces si esas 4 horas hicieron la diferencia. Si debí quedarme. Si debí elegir diferente. Lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. No lo sabía. Nunca preguntaste. Fue más fácil culparme. Igual que ahora es más fácil culparme por no rescatar a tu esposo de sus propios errores. Ella salió sin decir más. El motor de su auto arrancó. La grava crujió bajo sus llantas. Me quedé en la terraza mientras el sol comenzaba a descender. Los pinos proyectaban sombras largas. Un cuervo graznó en algún lugar cercano. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. Documentos listos. ¿Cuándo puedes venir a firmar? Mañana, escribí. Esa noche bajé al sótano. A la sección que ni siquiera el inspector había visto. La puerta estaba oculta detrás de una estantería falsa de vinos. Empujé la secuencia correcta de botellas. La estantería se deslizó hacia un lado con un susurro mecánico. Dentro había una habitación del tamaño de un dormitorio pequeño. Pantallas de computadora cubrían una pared. Cada una mostraba ángulos diferentes de la casa. Entradas, ventanas, el camino de acceso. Todo grabándose continuamente. Me senté frente a los monitores. Revisé el vídeo de la visita de Carmen. Su lenguaje corporal. Las pausas en su conversación. La forma en que sus ojos se desviaban cuando mencionaba ayudar a Darío. Había venido a hacer reconocimiento. A evaluar si yo cedería. A reportarle a su esposo sobre mi estado mental, mis defensas, mis vulnerabilidades. Mi propia hija. Espiándome. Algo se rompió en mi pecho. No con dolor agudo, sino con un entumecimiento frío. La clase de entumecimiento que viene cuando finalmente aceptas una verdad que has estado evitando. Carmen había elegido. Y no me había elegido a mí. Guardé el vídeo en un archivo encriptado. Documentación. Por si acaso. Porque Andrés tenía razón.
Esto se iba a poner feo. Y yo necesitaba estar preparado para lo que viniera. Capítulo 3. La oficina de Andrés Salazar estaba en el 10º piso de un edificio en el centro de Albuquerque. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas de las montañas Andia. Me senté frente a su escritorio de vidrio mientras él organizaba una pila de documentos. Todo está aquí, dijo, empujando la primera carpeta hacia mí. Poder notarial duradero. Designa a mi firma como tu representante legal en caso de incapacidad. Carmen y Darío están específicamente excluidos. Leí el documento cuidadosamente. Cada cláusula era clara, precisa. No dejaba espacio para interpretación. ¿Qué pasa si intentan impugnarlo? Pueden intentar. Pero con tu evaluación neurológica reciente y esta declaración formal de tu voluntad, cualquier juez razonable rechazará su petición. Andrés deslizó otro documento. Testamento en vida. Tus instrucciones médicas si quedas incapacitado. Y esto, sacó una tercera carpeta, más gruesa, es tu testamento completo actualizado. Lo abrí. La primera página establecía claramente que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. La segunda página detallaba la distribución de mis bienes. Carmen recibiría $50,000. El resto, más de 1 millón, iría a causas benéficas. Arquitecturas sin fronteras. Refugios para mujeres. La Fundación Lucía Mendoza para Investigación de Cáncer, que había establecido después de su muerte. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Andrés. 50,000 es generoso considerando las circunstancias, pero aún así, es tu hija. Es más de lo que me ha dado ella últimamente, dije. Firmé cada página. Mi firma era firme. Sin temblores. Sin dudas. Andrés aplicó su sello notarial. Ya está. Ahora, hablemos de estrategia defensiva. ¿Has tenido más contacto con ellos? Carmen vino ayer. Intentó convencerme de ayudar a Darío con sus problemas financieros. ¿Y grabaste la conversación? Asentí. Bien. Mantén todo documentado. Cada llamada, cada mensaje, cada visita. Si esto llega a tribunales, ese registro será invaluable. Cuando salí de su oficina 2 horas después, el sol de mediodía golpeaba el asfalto con intensidad brutal. Manejé de regreso a Ruidoso con las ventanas abajo, dejando que el aire seco despejara mi mente. Pero lo que no sabía era que mientras yo protegía mi futuro con documentos legales, Darío estaba haciendo sus propios movimientos. Una semana después, recibí una visita inesperada. Eran las 10 de la mañana cuando escuché el motor diésel de una camioneta subiendo por mi camino. Me asomé por la ventana. Una Ford F-250 blanca. No la reconocí. Detrás venía una Toyota Corolla plateada, vieja y oxidada. 2 vehículos. 4 personas. Mi instinto me dijo que algo estaba mal. Bajé las escaleras. A través de la ventana lateral de la puerta, vi a Darío bajarse del asiento del conductor de la camioneta. Del lado del pasajero descendió una mujer mayor, 70 y tantos años, cabello gris, encorvada. Del asiento trasero salió un hombre de edad similar, apoyándose pesadamente en un bastón. Los padres de Darío. Del Corolla salió Carmen. No abrí la puerta. Darío tocó. 3 golpes firmes. Roberto, sé que estás ahí. Vimos tu camioneta. Permanecí en silencio. Roberto ahora era Carmen. Por favor. Solo queremos hablar. La mujer mayor se acercó. Su voz era débil, rasposa. ¿S.R. Mendoza? Soy Dolores, la madre de Darío. Por favor, solo necesito un momento de su tiempo. Maldición. Estaban usando a los padres ancianos como escudo emocional. Respiré profundamente. Activé la grabadora de mi teléfono. Lo deslicé en el bolsillo de mi camisa. Luego abrí la puerta. La mujer en el escalón se veía genuinamente frágil. Arrugas profundas surcaban su cara. Sus manos, artríticas, temblaban ligeramente. El hombre detrás de ella, Héctor, supuse, lucía igual de desgastado. Su bastón no era para show. Lo necesitaba. Señor Mendoza, Dolores juntó sus manos como en oración. Lamento molestarle. Sé que mi hijo y usted han tenido desacuerdos.
Pero por favor, escúcheme solo un momento. Miré a Darío. Su expresión era neutral. Demasiado neutral. Calculada. Tienen 5 minutos, dije. Gracias, gracias. Dolores prácticamente se derrumbó en alivio. Verá, Héctor y yo hemos perdido nuestra casa. Después de 40 años en el mismo lugar, el banco nos desalojó. Yo no entiendo de finanzas, señor Mendoza. Héctor tuvo un derrame hace 2 años y ya no es el mismo. Firmamos papeles que no debimos firmar. Su voz se quebró. Lágrimas genuinas corrían por sus mejillas. No tenemos familia excepto Darío. Ningún lugar a donde ir. He estado durmiendo en el sofá de una amiga. Héctor ha estado en el cuarto de huéspedes de su hermano, pero su cuñada quiere que nos vayamos. Estamos separados por primera vez en 50 años de matrimonio. Héctor habló por primera vez. Su voz era un gruñido bajo. No pedimos caridad. Solo un techo temporal. Trabajaré. Haré lo que sea. Reparaciones, jardinería. Cualquier cosa. Era bueno. Muy bueno. Si no hubiera visto la amenaza en los ojos de Darío la semana pasada, si no hubiera escuchado el desprecio en su voz, tal vez habría caído en esto. Lo lamento por su situación, dije cuidadosamente. Pero la respuesta sigue siendo no. Dolores pareció encogerse físicamente. Pero tenemos más de 70 años. No tenemos dónde ir. Hay refugios, programas de asistencia para adultos mayores, servicios sociales. ¿Refugios? La voz de Darío se endureció. ¿Quieres que mis padres ancianos duerman en un refugio mientras tú vives solo en una mansión de 5 habitaciones? Es mi casa. Es egoísmo, Carmen habló finalmente. Su voz temblaba. Papá, ¿cómo puedes? Son ancianos. Están enfermos. ¿Qué diría mamá? Ahí estaba. La carta de Lucía. Tu madre entendía la diferencia entre ayudar y ser explotado. ¿Explotado? Darío dio un paso adelante. Nadie está tratando de explotarte. Solo pedimos compasión básica. Lo que pides es control. Primero es, solo temporal. Luego es, solo hasta que nos recuperemos. Luego es, hemos estado aquí tanto tiempo que tenemos derechos legales. Estás paranoico, dijo Darío. Estoy protegido, respondí. Hay una diferencia. Dolores intentó una vez más, su voz desesperada ahora. Señor Mendoza, se lo ruego. No como nuera política. Como madre. Como alguien que no tiene opciones. Por favor. Era una actuación magistral. Y tal vez era genuina. Tal vez realmente estaban desesperados. Pero su desesperación no era mi responsabilidad. Lo siento, dije. La respuesta es no. Eres un monstruo, Carmen susurró. Soy un hombre protegiendo lo que construyó. Darío puso su mano en el hombro de su madre. Vámonos. No hay nada que hacer aquí. Roberto ha dejado muy clara su posición. Pero antes de darse vuelta, me miró directamente. Espero que duermas bien por las noches, Roberto, sabiendo que condenaste a 2 ancianos a la calle. Duermo perfectamente, mentí. Se fueron. Los vi irse por la ventana. La camioneta dio vuelta en U. El Corolla la siguió. El polvo se asentó lentamente en el camino. Me senté en mi sala, el silencio presionando contra mis oídos. Saqué mi teléfono. Detuve la grabación. 20 minutos de audio. Lo subí a mi almacenamiento en la nube. Lo respaldé en 3 lugares diferentes. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en Dolores y Héctor. Sus rostros arrugados. El bastón de él. Las lágrimas de ella. ¿Estaba siendo cruel? ¿Monstruoso, como dijo Carmen? ¿O estaba siendo inteligente? Protegiendo mis límites. Negándome a ser manipulado. A las 3 de la madrugada bajé al sótano. A mi sala de control. Revisé las grabaciones de seguridad de la visita. Reproducí el momento en que pensaban que yo no podía oírlos, justo antes de tocar la puerta. Darío le susurraba algo a su padre. El audio apenas lo captó, pero aumenté el volumen. Recuerda, te ves frágil. Usa el bastón. Dale a Dolores espacio para hacer su número. Su número. Había sido teatro.
Todo preparado. Los padres ancianos eran reales, sus problemas probablemente también. Pero la presentación había sido coreografiada, diseñada para maximizar el impacto emocional. Y casi había funcionado. Guardé ese clip en particular. Lo etiqueté. Evidencia de manipulación. 2 días después, comenzó la guerra en redes sociales. Carmen publicó una foto en Facebook. Era de ella y Darío con sus padres afuera de un refugio. El título decía: viendo a mis suegros, ambos mayores de 70, tener que quedarse en un refugio porque la familia se negó a ayudar. A veces la sangre no es suficiente. A veces las personas muestran su verdadero carácter. Avergonzada y desconsolada. La publicación se volvió viral en nuestra comunidad. 300 comentarios en 1 hora. Eso es terrible. ¿Quién rechazaría a ancianos? Tu padre debería estar avergonzado. Hay un lugar especial en el infierno para gente así. Mi teléfono comenzó a recibir llamadas. Números que no reconocía. Los ignoré. Luego comenzaron los mensajes de texto. De antiguos colegas. Vecinos. Conocidos casuales. Roberto, ¿es cierto? ¿Realmente rechazaste a los padres ancianos de tu yerno? Pensé que eras mejor persona que esto. Decepcionado, hombre. Muy decepcionado. Andrés me llamó. ¿Has visto las redes sociales? Sí. No respondas. No te defiendas públicamente. Cualquier cosa que digas será usada contra ti. Déjame manejar esto. ¿Cómo? Dame 24 horas. Al día siguiente, publicó una declaración en mi nombre a través de su cuenta profesional de abogado. Representando al señor Roberto Mendoza, las recientes acusaciones en redes sociales son parte de un esfuerzo coordinado de explotación financiera de un adulto mayor. El señor Mendoza tiene documentación completa de amenazas, manipulación y coerción. Esta campaña de difamación está siendo manejada por asesores legales. La publicación cambió la narrativa. Los comentarios comenzaron a dividirse. Espera, hay más en esta historia. ¿Explotación financiera? Alguien está tratando de robarle. Tal vez deberíamos escuchar a ambos lados. Pero el daño estaba hecho. Mi reputación en la comunidad estaba manchada. Personas que me habían conocido durante años ahora me veían como el villano que rechazó a ancianos necesitados. Esa semana, instalé cerraduras adicionales. Reforcé las puertas. Aumenté la sensibilidad de mis cámaras de seguridad. Porque sabía que esto no era el fin. Era apenas el comienzo. Y la pregunta que me mantenía despierto por las noches no era si Darío intensificaría sus ataques. Era cuándo. Y qué tan lejos estaría dispuesto a llegar. Capítulo 4. La respuesta llegó 2 semanas después, pero no de la forma que esperaba. Era un martes por la mañana. Estaba en mi taller del sótano, trabajando en un proyecto de carpintería. Una mesa de centro de nogal para la sala. Algo para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba todo lo demás. El ruido del motor fue lo primero que noté. Más fuerte de lo normal. Múltiples vehículos. Subí las escaleras, mi corazón acelerándose. A través de la ventana vi 3 camionetas en mi entrada. Una era del condado. Las otras 2 eran civiles. 4 hombres bajaron. 2 llevaban uniformes del Departamento de Servicios para Adultos. Los otros 2 eran civiles. Uno de ellos sostenía una carpeta. Abrí la puerta antes de que tocaran. ¿Sr. Roberto Mendoza? Preguntó el hombre de la carpeta. 40 y tantos años, traje barato, corbata mal anudada. Soy yo. Soy Derek Foster, trabajador social del condado. Estos son mis colegas. Hemos recibido una denuncia formal sobre su bienestar. Mi sangre se heló. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Una familiar preocupada reportó comportamiento errático, posible deterioro cognitivo y condiciones de vida inseguras. Estamos aquí para realizar una evaluación de bienestar. ¿Quién hizo la denuncia? No puedo revelar eso por confidencialidad, pero tengo entendido que es su hija. Carmen. Por supuesto que había sido Carmen. Tengo una evaluación neurológica completa de hace 3 semanas, dije firmemente. Función cognitiva perfectamente normal.
Puedo mostrarles la documentación. Apreciamos eso, señor. Pero aún así necesitamos realizar nuestra propia evaluación. Es protocolo estándar. Tengo opción. Puede negarse, pero entonces tendríamos que proceder con una orden judicial. Esto sería más fácil si coopera voluntariamente. Respiré profundo. Si me negaba, parecería que tenía algo que ocultar. Si cooperaba, les daba acceso a mi casa, a mi privacidad. Pero también les daba la oportunidad de ver que no había nada malo. Adelante, dije, haciéndome a un lado. Entraron como invasores corteses. Derek Foster sacó un formulario. Comenzó a hacer preguntas mientras los otros dos trabajadores sociales caminaban por la casa, inspeccionando. ¿Puede decirme qué fecha es hoy? Martes, 14 de marzo, 2023. ¿Quién es el presidente? Respondí cada pregunta con facilidad. Pruebas de memoria. Orientación temporal. Capacidad de resolver problemas básicos. Los otros dos regresaron del recorrido. La casa está limpia. Bien mantenida. Refrigerador lleno de comida fresca. Sin señales de negligencia personal. Derek Foster hizo anotaciones. Señor Mendoza, ¿puede explicar por qué su hija estaría preocupada por su bienestar? Porque le negué acceso a mi casa y mis recursos financieros. Su esposo tiene deudas significativas y presionó para que sus padres se mudaran aquí. Cuando rechacé, comenzaron esta campaña. Esa es una acusación seria. Tengo documentación. Audio grabado. Vídeo. Todo respaldado por mi abogado. Le di el número de Andrés. Derek lo anotó. ¿Tiene alguna condición médica que debamos conocer? Presión arterial ligeramente elevada, controlada con medicación. Por lo demás, completamente saludable. La evaluación continuó durante 1 hora. Revisaron mis medicamentos. Inspeccionaron el baño, la cocina, los dormitorios. Uno de ellos notó los sistemas de seguridad avanzados. Esas son cámaras profesionales, comentó. Sistema de alta gama. Fui arquitecto especializado en seguridad durante 40 años. Diseñé esta casa con los mejores sistemas. ¿Se siente seguro aquí? Qué pregunta más cargada. Me siento más seguro aquí que en cualquier otro lugar, respondí honestamente. Finalmente se fueron. Derek me entregó una tarjeta. Los resultados preliminares no muestran causa de preocupación. Habrá un informe formal en 2 semanas. Si su hija tiene preocupaciones adicionales, recomendaré que las maneje a través de canales legales apropiados, los servicios de protección. Gracias. Cuando sus camionetas desaparecieron por el camino, me apoyé contra la puerta cerrada. Mis manos temblaban. Llamé a Andrés inmediatamente. Acaban de hacerme una evaluación de bienestar. Carmen reportó deterioro cognitivo y condiciones inseguras. Mierda. ¿Cómo salió? Pasé. Limpiamente. Pero Andrés, esto es escalada seria. Usaron recursos del gobierno para acosarme. Es más que acoso. Es abuso de sistema. Archivo falso de reportes de abuso de adultos mayores. ¿Puedo presentar una orden de restricción? No todavía. No quiero provocarlos más. Roberto, ellos te provocaron primero. Lo sé. Pero necesito pensar esto estratégicamente. Esa noche no pude dormir. Otra vez. Me quedé en mi sala de control, revisando footy, tomando notas, construyendo mi caso pieza por pieza. Pero algo seguía molestándome. Una pregunta que no podía responder. ¿Qué tan lejos llegarían? La respuesta llegó 3 días después. Estaba en el pueblo, comprando provisiones. Cuando regresé, noté inmediatamente que algo estaba mal. La ventana de mi estudio. Rota. Dejé las bolsas en la camioneta. Saqué mi teléfono, marqué 911, luego entré por la puerta principal. Vidrio en el piso del estudio. El viento entraba por el agujero. Pero nada parecía robado. Mi computadora seguía en el escritorio. Los papeles no habían sido tocados. Entonces noté lo que se habían tocado. Mi caja fuerte de pared, oculta detrás de un cuadro de Lucía y yo en nuestro 20º aniversario. El cuadro estaba tirado en el suelo. La caja fuerte, abierta.
pero no forzada. Abierta con la combinación correcta. Dentro, vacía. Habían llevado mis documentos originales. Los planos de la casa. No los planos secretos, esos estaban en otra ubicación. Pero los planos oficiales, los permisos de construcción, los títulos de propiedad. Y sabían dónde buscar. Y sabían la combinación. Carmen. Tenía que haber sido Carmen. Había estado en esta casa docenas de veces durante la construcción. Me había visto abrir esa caja fuerte. La policía llegó 20 minutos después. 2 oficiales. El sheriff adjunto Marcus Webb y la oficial joven, Jenny Torres. ¿Cuándo notó el allanamiento?, preguntó Webb. Hace 10 minutos. Llegué del pueblo. ¿Qué se llevaron? Documentos legales. Planos de la casa. Título de propiedad. Webb y Torres intercambiaron miradas. ¿Nada de valor monetario? ¿Electrónicos? ¿Joyas? ¿Efectivo? Nada. Solo documentos. Eso es inusual, dijo Torres, tomando fotos del vidrio roto. Los ladrones normalmente buscan cosas que puedan vender. No fueron ladrones comunes, dije. ¿Tiene idea de quién podría hacer esto? Les conté todo. Darío. Carmen. Las amenazas. La evaluación de bienestar falsa. La campaña de redes sociales. Webb tomó notas extensivas. Tiene evidencia de estas amenazas. Horas de grabaciones de audio y vídeo. Todo documentado. ¿Y cree que su yerno o hija hicieron esto? Creo que alguien que conoce esta casa, que conoce mi rutina y que sabía dónde estaba esa caja fuerte y su combinación, lo hizo. Y solo 3 personas cumplen esos criterios. Yo, mi hija y potencialmente su esposo si ella le dio la información. Necesitaremos ver esas grabaciones, dijo Torres. Pasamos las siguientes 3 horas revisando evidencia. Les mostré el vídeo de la primera confrontación con Darío, el audio de la visita de los padres, el clip donde Darío instruía a su padre para hacer su número. Webb silbó bajo. Esto es, definitivamente un patrón de comportamiento. Pueden arrestarlos. No sin evidencia directa del allanamiento. Todo lo que tiene aquí es motivo y oportunidad. Necesitamos prueba física. Y las cámaras de seguridad exteriores. Revisamos el footage. A las 2:47 de la tarde, un auto oscuro, un sedán, había subido por el camino. El conductor llevaba gorra y lentes oscuros. Imposible identificarlo. Había estacionado fuera del alcance de la cámara. Intencional, dijo Torres. Sabían dónde estaban las cámaras. El auto había estado en mi propiedad por 12 minutos. Luego se había ido. Las placas no eran visibles. Webb cerró su libreta. Voy a presentar un reporte. Voy a recomendar que aumente su seguridad. Y voy a tener una conversación con su yerno. Nada oficial, solo dejarle saber que estamos atentos. Eso es todo. Por ahora, sí. Señor Mendoza, legalmente mis manos están atadas hasta que tengamos evidencia concreta. Pero extraoficialmente, le recomiendo que considere una orden de restricción. Después de que se fueron, llamé a un servicio de reparación de emergencia. Vinieron esa tarde, instalaron una ventana temporal de plywood. La ventana real tomaría una semana. Esa noche, me senté en mi estudio mirando el agujero cubierto de madera donde había estado mi ventana. Habían entrado a mi casa. Habían violado mi espacio. Habían llevado mis documentos. ¿Por qué? Los planos y títulos estaban registrados en el condado. Copias existían en múltiples lugares. Llevarlos de mi caja fuerte no les daba nada útil. A menos que quisieran estudiar la casa, aprender su diseño, encontrar vulnerabilidades. Me levanté. Bajé al sótano, a mi sala de control. Si iban a jugar sucio, yo jugaría más inteligente. Abrí un archivo en mi computadora. Proyecto Fortaleza. Había sido un ejercicio teórico. Un diseño que había desarrollado años atrás para una consultoría gubernamental que nunca se materializó. Un sistema de seguridad doméstico que convertía una residencia ordinaria en algo impenetrable. Muchos de esos elementos ya estaban instalados en mi casa, pero no todos. No había visto la necesidad.
Ahora la veía. Pasé la noche haciendo una lista. Modificaciones. Upgrades. Sistemas que activaría. Protocolos que implementaría. Si Darío quería guerra, la tendría. Pero sería una guerra librada en terreno que yo había diseñado, con armas que él no sabía que existían. Y cuando terminara, él entendería una verdad fundamental. Nunca amenazas al hombre que construyó las paredes que te rodean, porque ese hombre sabe exactamente dónde están las grietas, y exactamente cómo hacerlas colapsar. Capítulo 5. Durante la siguiente semana, transformé mi casa. No externamente. Por fuera seguía siendo la misma estructura de madera y piedra, acogedora y rústica. Pero por dentro, cada día se volvía más fortificada. Contraté a Miguel Ortega, un antiguo colega de mis días de consultoría de seguridad. Había trabajado conmigo en proyectos clasificados, embajadas, instalaciones militares. Sabía mantener la boca cerrada. ¿Cuál es la situación?, preguntó mientras caminábamos por la casa, su tableta en mano, tomando notas. Familia hostil. Amenazas de tutela. Allanamiento. Necesito convertir esto en inexpugnable sin que parezca inexpugnable. Miguel asintió, comprendiendo inmediatamente. Seguridad invisible. Mi especialidad. Trabajamos durante 5 días. Instalamos sensores de movimiento adicionales en todo el perímetro. Reforzamos todas las puertas con barras de acero ocultas en los marcos. Reemplazamos las cerraduras estándar con sistemas biométricos disfrazados como cerraduras tradicionales. Esta, dijo Miguel, sosteniendo una perilla de puerta que parecía completamente ordinaria, lee tu huella digital. Nadie más puede abrirla. Pero a simple vista, es solo una perilla antigua de bronce. En el sótano, upgradamos el sistema de cámaras. Ahora tenía cobertura de cada centímetro de mi propiedad. 32 cámaras en total, todas alimentando a servidores encriptados. Si una hoja cae en tu camino de entrada, lo verás, dijo Miguel. Pero el upgrade más importante fue el sistema de bloqueo de emergencia. Un botón de pánico oculto en cada habitación principal. Si lo presionaba, todas las puertas exteriores se trabarían electrónicamente. Barras de acero se deslizarían en su lugar. Las ventanas activarían persianas de seguridad de metal que descenderían desde compartimientos ocultos en los marcos superiores. Básicamente conviertes la casa en una caja fuerte, explicó Miguel. Nadie entra, nadie sale, hasta que tú lo permitas. ¿Cuánto tiempo aguantaría? ¿Contra qué? ¿Familia enojada? Indefinidamente. ¿Policía con orden judicial? Les tomaría horas cortar esas barras. Y tendrías tiempo de sobra para documentar por qué activaste el sistema. Perfecto. El 6.º día, Miguel se fue. La casa lucía igual que antes, pero ahora era una fortaleza. Esa noche recibí un mensaje de texto. Número desconocido. Sé lo que estás haciendo. No cambia nada. La casa será nuestra eventualmente. Podemos esperar. No respondí. Tomé screenshot. Lo envié a Andrés y al sheriff web. 2 días después, llegó la siguiente jugada de Darío. Una que no había anticipado. Estaba revisando mi correo cuando vi el sobre. No tenía estampilla postal. Había sido entregado a mano. Dentro, documentos legales. Petición de tutela. Presentada por Carmen Thompson en nombre de Roberto Mendoza, alegando que el sujeto sufre de deterioro cognitivo avanzado, comportamiento paranoico y es incapaz de manejar sus propios asuntos. Mi visión se nubló por un momento. Habían dado el paso. Realmente lo habían hecho. La petición incluía evidencia. Testimonios de personas preocupadas que reportaban mi comportamiento errático. El incidente del trabajador social. Compras inusuales de equipos de seguridad. Aislamiento social extremo. Todo presentado de forma que me hacía parecer senil y paranoico. La audiencia estaba programada para 2 semanas. 5 de abril. Llamé a Andrés inmediatamente. ¿Lo vi venir?, dijo. Ya tengo nuestra respuesta preparada. Tu evaluación neurológica. Testimonios de colegas. Evidencia de sus amenazas y manipulación. Roberto, esto va a ser feo, pero vamos a ganar. ¿Qué pasa si no ganamos? Silencio breve. Si no ganamos,
Un juez podría designar un tutor temporal mientras se investiga más. Ese tutor tendría control de tus finanzas, tu propiedad, tu persona. ¿Y si Carmen es designada tutora? Entonces tendrían acceso a todo. Tu casa, tu dinero. Podrían venderte tu propia propiedad debajo de ti. Mi puño se cerró sobre el teléfono. Eso no va a pasar. No, no va a pasar. Pero necesitas prepararte emocionalmente. Van a destrozarte en esa corte. Van a pintarte como un anciano confundido que no sabe lo que hace. Van a torcer cada acción defensiva que has tomado como evidencia de paranoia. Entonces nos aseguramos de que el juez vea la verdad completa. Pasé los siguientes días preparándome. Organicé cada pieza de evidencia, cada grabación, cada documento. Creé una línea de tiempo completa. Cronología de amenazas y manipulación. Andrés trajo a un psiquiatra forense. La doctora, Elena Vargas. Pasamos 4 horas en evaluación. Sus respuestas cognitivas son excelentes, dijo al final. Memoria perfecta. Razonamiento lógico sólido. Comprensión clara de su situación. 0 señales de deterioro. 0 señales de paranoia patológica. Lo que veo es un hombre respondiendo racionalmente a amenazas reales y documentadas. Testificaría en la corte. Absolutamente. 3 días antes de la audiencia, Carmen me llamó. Consideré no contestar. Pero la curiosidad ganó. Hola. Papá. Su voz sonaba agotada. Necesito que hablemos. No hay nada que hablar. Te veo en la corte. Papá, por favor. Esto no tiene que llegar tan lejos. Tú lo llevaste tan lejos. Presentaste una petición de tutela. Porque estás enfermo. Porque necesitas ayuda. Tengo 3 evaluaciones médicas de las últimas 6 semanas que dicen lo contrario. Esas evaluaciones son falsas. Darío investigó a esos doctores. Todos reciben pagos de ti. Son mis médicos. Por supuesto que les pago. Así es como funciona la medicina. Papá, si no retiras esta pelea, si fuerzas esto a la corte, voy a tener que testificar. Voy a tener que contar todo. Las cosas raras que has dicho. Los sistemas de seguridad obsesivos. Tu aislamiento. Cómo te has vuelto contra tu propia familia. Adelante. Yo también voy a testificar. Sobre las amenazas de Darío. Sobre su presión para acceder a mi dinero. Sobre el allanamiento. Sobre todo. No hubo allanamiento. Eso es tu paranoia. Tengo vídeo de un auto desconocido en mi propiedad. Tengo una ventana rota. Tengo documentos robados. Probablemente fue un vagabundo. Pasa todo el tiempo en áreas rurales. Un vagabundo que conocía mi combinación de caja fuerte. Silencio. No lo sabía, susurró finalmente. La combinación. Yo no se la di a nadie. ¿Pero Darío te la preguntó? Más silencio. Más largo. Carmen. Te preguntó por la combinación. Dijo que era por seguridad. Que si algo te pasaba, alguien necesitaba poder acceder a tus documentos importantes. ¿Y se la diste? Yo, sí. Pero no pensé que él... Papá, si hizo lo que dices, yo no lo sabía. ¿Importa? Estás de su lado. Estás presentando una petición para declararme incompetente. Para quitarme todo. No es así. Es para protegerte. Carmen, piensa. Si realmente fuera incompetente, ¿cómo he organizado una defensa legal tan detallada? ¿Cómo he conseguido múltiples evaluaciones médicas? ¿Cómo he documentado cada amenaza metódicamente? Ella no respondió. No estoy enfermo. Estoy siendo atacado. Y tú elegiste el bando de mi atacante. Es mi esposo. Y yo soy tu padre. El hombre que te crió solo después de que tu madre muriera. El hombre que pagó tu educación. Tu boda. Tu vida. Siempre sacas eso. Siempre me haces sentir que te debo. No me debes nada. Pero tampoco te debo mi casa. Mi dinero. Mi autonomía. Darío dice que si simplemente cooperaras, si nos ayudaras, todo esto terminaría. ¿Y qué viene después de ayudarlos esta vez? ¿La próxima crisis? ¿La siguiente deuda? ¿Cuándo termina?
Cuando entiendas que la familia se ayuda mutuamente. La familia se respeta mutuamente. Algo que Darío claramente nunca aprendió. Y algo que tú has olvidado. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo, de furia contenida. La noche antes de la audiencia, no dormí. Me senté en mi estudio, mirando las fotos de Lucía en la pared. Nuestra boda. El nacimiento de Carmen. Viajes familiares. Momentos más simples. ¿Qué harías tú? Le pregunté a su fotografía. ¿Cómo manejarías esto? Por supuesto, no respondió. Pero creo que sabía la respuesta de todos modos. Lucía habría peleado. Ferozmente. Por lo que era justo. Por lo que habíamos construido. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. Si iban a pintarme como paranoico, les daría algo genuinamente desconcertante. Bajé al sótano. A la sección más profunda. La habitación que ni siquiera Miguel había visto completamente. Abrí el gabinete oculto en la pared del fondo. Dentro, otro set de planos. Estos incluso más detallados que los que habían sido robados. Pero estos planos mostraban algo diferente. Mostraban las modificaciones reales. Los secretos verdaderos. La casa tenía capacidades que ni siquiera había activado todavía. Sistemas que había instalado durante la construcción, pensando que eran excesivos, innecesarios. Pero ahora, mirando estos planos, viendo lo que realmente podía hacer esta estructura, una idea comenzó a formarse. Una idea horrible. Brillante. Potencialmente catastrófica. Si perdía en corte. Si me designaban un tutor. Si perdía el control de mi casa. Tenía un plan B. Y ese plan convertiría esta casa en algo que ninguno de ellos esperaba. Algo que los haría desear nunca haber comenzado esta guerra. Doblé los planos cuidadosamente. Los devolví a su escondite. Mañana, la corte decidiría mi destino. Pero si fallaban en protegerme, yo activaría el seguro definitivo. Y entonces Darío descubriría por qué nunca debes amenazar a un arquitecto en su propia obra maestra. Capítulo 6. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. Paredes de madera clara. Bancos duros. El sello del Estado de Nuevo México colgando detrás del estrado del juez. Olía a papel viejo y ansiedad contenida. Me senté junto a Andrés en la mesa de la defensa. Frente a nosotros, Carmen y Darío estaban con su abogada. Una mujer de 40 y tantos años con traje gris y expresión de tiburón. Rachel Winters, según me había informado Andrés. Especialista en casos de tutela. Conocida por ser agresiva. Carmen no me miraba. Mantenía sus ojos fijos en la mesa. Darío, por otro lado, me observaba con una sonrisa pequeña y satisfecha. Como si ya hubiera ganado. Todos de pie, anunció el alguacil. El honorable juez Patricia Holbrook presidiendo. La jueza entró. 60 y tantos años, cabello blanco cortado corto, lentes con montura de alambre. Su expresión era neutral, pero sus ojos eran agudos. Evaluadores. Se sentó, organizó papeles, luego miró a ambas mesas. Este es el caso 2023 CB 1847, petición de tutela presentada por Carmen Thompson en nombre de Roberto Mendoza. Señora Winters, puede comenzar. Rachel Winters se puso de pie. Su voz era clara y autoritaria. Su señoría, estamos aquí porque una hija preocupada teme por la seguridad y bienestar de su padre. El señor Mendoza, de 61 años, ha exhibido un patrón preocupante de comportamiento paranoico, aislamiento social extremo y deterioro cognitivo. Ha construido una casa excesivamente grande para una persona en un área remota. Ha instalado sistemas de seguridad militares. Ha cortado contacto con su familia. Y ha acusado a sus seres queridos de conspirar contra él. Cada palabra sonaba razonable. Cuidadosa. Diseñada para pintarme como un anciano confundido. Mi cliente busca solo lo mejor para su padre. Protegerlo de sí mismo antes de que tome decisiones que no pueda revertir. Antes de que se lastime o desperdicie su patrimonio en sistemas de seguridad innecesarios. Se sentó. La jueza Holbrook escribió algo, luego miró a Andrés. Señor Salazar, su respuesta. Andrés se levantó. Calmado. Confiado. Su señoría,
Esto no es un caso de hija preocupada protegiendo a padre vulnerable. Esto es explotación financiera disfrazada de preocupación familiar. El señor Mendoza es un arquitecto retirado con 40 años de experiencia en diseño de seguridad. Tiene facultades mentales completas, documentadas por 3 evaluaciones médicas independientes. Y tiene excelentes razones para las medidas de seguridad que ha tomado. Porque su yerno y su hija han amenazado repetidamente con quitarle su autonomía y su propiedad. Esas son acusaciones serias, dijo la jueza. Tengo evidencia seria. Audio grabado. Vídeo. Documentación de amenazas, manipulación y un allanamiento de propiedad diseñado para robar documentos legales del señor Mendoza. Winters se puso de pie. Objeción. No hay evidencia de allanamiento. Solo acusaciones paranoicas. Tengo reporte policial, replicó Andrés, del sheriff del condado de Lincoln, documentando la ventana rota y el robo. La jueza levantó su mano. Vamos a proceder metódicamente. Señora Winters, llame a su primer testigo. Llamo a Carmen Thompson al estrado. Carmen se levantó. Sus manos temblaban mientras caminaba hacia el estrado. Prestó juramento. Se sentó. Winters se acercó con una carpeta. Señora Thompson, ¿puede describir su relación con su padre? Era cercana. Después de que mi madre murió, éramos solo nosotros dos. Él trabajaba mucho, pero siempre estuvo ahí para mí. ¿Era? Ya no es cercana. No. En el último año, ha cambiado. Se ha vuelto distante. Desconfiado. Acusatorio. ¿Puede dar ejemplos? Carmen respiró profundo. Construyó una casa enorme en medio del bosque. Cuando le pregunté por qué necesitaba tanto espacio, se enojó. Dijo que era su dinero, su decisión. Luego instaló cámaras por todas partes. Cerraduras especiales. Me dijo que no confiaba en nadie. Ni siquiera en su propia familia. Mentiras mezcladas con verdades. La peor clase de testimonio. ¿Le preocupó este comportamiento? Sí, mucho. Hablé con mi esposo. Consultamos con un médico sobre señales de demencia. Todo encajaba. El aislamiento. La paranoia. Las compras impulsivas. Intentó hablar con él sobre sus preocupaciones. Muchas veces. Pero cada vez que mencionaba buscar ayuda, él se enojaba. Decía que estábamos tratando de robarle. Que queríamos quitarle su casa. ¿Y eso era cierto? Por supuesto que no. Solo queríamos que estuviera seguro. Que recibiera la atención que necesitaba. Andrés se puso de pie. Objeción. Especulación sobre necesidades médicas. No es doctora. Aceptada, dijo la jueza. Señora Thompson, limítese a hechos observados. Winters continuó. ¿Su padre alguna vez le pidió dinero? No. De hecho, rechazó dárnoslo cuando lo necesitábamos desesperadamente. ¿Puede explicar? Los padres de mi esposo estaban siendo desalojados. Ancianos, enfermos. Le pedimos a mi padre si podían quedarse temporalmente en una de sus 5 habitaciones vacías. Él se negó. Fríamente. Sin compasión. ¿Cómo lo hizo sentir eso? La voz de Carmen se quebró. Como si no me conociera. El hombre que me crió nunca habría dejado a ancianos sin hogar. Pero esta persona no es mi padre. Lágrimas corrían por sus mejillas. Genuinas, tal vez. O bien ensayadas. No más preguntas, dijo Winters. La jueza miró a Andrés. Su testigo. Andrés se acercó al estrado con una carpeta. Su expresión era seria. Señora Thompson, ¿cuándo fue la última vez que usted y su esposo pidieron dinero a su padre? Carmen parpadeó. Yo no recuerdo exactamente. Permítame refrescar su memoria. Hace 3 años, su esposo pidió $30,000 para una oportunidad de negocio. ¿Correcto? Sí. ¿Cuánto de eso fue devuelto? Silencio. Responda la pregunta, señora Thompson. Nada. Todavía. Pero íbamos a... 3 años. 0 pesos devueltos. ¿Y cuánto deben usted y su esposo en deudas de tarjetas de crédito? Objeción.
Winter se levantó. Relevancia. La relevancia es el motivo, dijo Andrés. Esta petición no es sobre preocupación. Es sobre dinero. Voy a permitirlo, dijo la jueza. Responda, señora Thompson. Carmen miraba sus manos. Alrededor de $200,000. Un murmullo recorrió la sala. $200,000 en deudas. Y su padre, cuyo patrimonio neto es aproximadamente $1,20 millones, se negó a rescatarlos. Eso le molestó. No es así. ¿No? ¿No publicó usted en redes sociales que su padre mostró su verdadero carácter al negar ayuda a sus suegros? Yo estaba molesta. ¿Molesta suficiente para presentar una petición de tutela? ¿Para declarar a su padre cognitivamente incompetente? ¿Para tomar control de sus finanzas? Eso no es porque lo hice. Entonces, ¿por qué le dio a su esposo la combinación de la caja fuerte de su padre? Carmen se quedó helada. ¿Cómo supiste eso? Su padre me lo dijo. Usted le dio a Darío la combinación. Días después, alguien allanó la casa de su padre, abrió esa caja fuerte con la combinación correcta y robó documentos legales. ¿Coincidencia? No sé nada sobre un allanamiento. Pero si le dio la combinación a Darío. Él dijo que era por seguridad. ¿Seguridad para quién? Porque 3 días después del allanamiento, su esposo le envió un mensaje de texto a su padre. ¿Quiere que lo lea? Andrés sacó una hoja. La casa será nuestra eventualmente. Podemos esperar. ¿Le suena familiar? No conozco ese mensaje. Fue enviado desde el teléfono de su esposo. Tengo los registros. Winter se puso de pie. Objeción. Esto es un interrogatorio hostil. Es contrainterrogatorio, corrigió Andrés. Y es directamente relevante al motivo de esta petición. Continúe, dijo la jueza. Pero llegue al punto. Señora Thompson, es cierto que su esposo le dijo a su padre, y cito, «Tendremos que tomar decisiones difíciles sobre tu futuro», cuando su padre se negó a permitir que sus suegros se mudaran. Carmen se hundió en su silla. Puede haber dicho algo así, pero no como amenaza. ¿Cómo entonces? Como preocupación, sobre que papá necesitaba ayuda tomando decisiones. Decisiones como rehusarse a ser explotado financieramente por su familia política. No nos está explotando. No, señora Thompson. Ustedes están tratando de explotarlo a él. Y cuando él se defendió, ustedes decidieron declararlo incompetente para poder tomar control de su patrimonio. Eso no es cierto. Sin más preguntas, Andrés regresó a nuestra mesa. Carmen bajó del estrado, limpiándose los ojos. Darío la abrazó, pero sus ojos en mí eran puro odio. La jueza llamó a un receso de 15 minutos. En el pasillo, Andrés me puso una mano en el hombro. Lo hiciste bien quedándote callado. Ahora es tu turno. Solo responde honestamente. No te pongas defensivo. Muestra que eres completamente capaz. Cuando regresamos, Andrés me llamó al estrado. Presté juramento. Me senté. Miré directamente a la jueza Holbrook. Señor Mendoza, comenzó Andrés. Puede decirle a la corte su edad y profesión. Tengo 61 años. Arquitecto retirado. Especializado en diseño de seguridad para edificios de alta sensibilidad. Bancos, museos, instalaciones gubernamentales. ¿Y su estado mental actual? Completamente sano. Acabo de pasar evaluaciones neurológicas completas. Función cognitiva normal en todas las áreas. ¿Por qué construyó una casa grande en una ubicación remota? Porque puedo. Porque es mi sueño de retiro. Y porque después de 40 años diseñando espacios para otros, quería crear algo para mí. ¿Y los sistemas de seguridad? Son una extensión natural de mi carrera. Sé cómo proteger estructuras. Apliqué ese conocimiento a mi hogar personal. Su hija testificó que usted se volvió paranoico. ¿Es cierto? No es paranoia cuando las amenazas son reales. Mi yerno me amenazó explícitamente. Mi casa fue allanada.
Mi familia presentó reportes falsos a servicios sociales. Cada acción que he tomado ha sido una respuesta racional a intimidación real. Andrés mostró las evaluaciones médicas, los reportes policiales, las grabaciones de audio. La jueza escuchó todo. Su expresión era inescrutable. Finalmente, Winters tuvo su turno. Señor Mendoza, ¿no es cierto que dejó morir sola a su esposa mientras asistía a una conferencia? El golpe vino de ninguna parte, preparado para causar máximo daño emocional. Respiré profundo. Mi esposa me pidió que fuera a esa conferencia. Era importante para nuestra seguridad financiera. Tomé el primer vuelo de regreso cuando empeoró. Llegué tarde. Es algo con lo que vivo cada día. ¿Y no cree que ese tipo de decisión, priorizar trabajo sobre familia, muestra un patrón de juicio cuestionable? Muestra que hacía sacrificios para proteger a mi familia, algo que al parecer mi hija no puede entender. Después de 2 horas más de testimonios, la jueza llamó a cierre. Necesito tiempo para revisar toda la evidencia. Emitiré mi decisión en 72 horas. Hasta entonces, el status quo permanece. Señor Mendoza, mantenga acceso a sus finanzas y propiedad. Corte levantada. Salimos al sol de la tarde. Andrés lucía satisfecho. Fue bien. Muy bien. Pero yo no podía sacudirme el peso en mi pecho. 72 horas. 3 días para saber si conservaría mi libertad. O si se la entregaría a las personas que habían jurado ser mi familia. Final. El teléfono sonó exactamente a las 9 de la mañana del tercer día. Andrés. Ganamos. 2 palabras. Pero lo cambiaron todo. La jueza Holbrook rechazó la petición completamente. Encontró evidencia abrumadora de que eres completamente competente. Y citó preocupación sobre los motivos financieros de Carmen y Darío. Roberto, estás libre. Me senté en mi cocina, el teléfono presionado contra mi oído, y sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. ¿Y ahora qué? Ahora vives tu vida. La orden incluye una recomendación de que Carmen y Darío busquen asesoramiento antes de cualquier contacto futuro contigo. No es una orden de restricción, pero es casi tan efectiva. Colgué. Me quedé mirando los pinos por la ventana. El viento movía las ramas suavemente. Paz. Pero esa paz duró exactamente 4 horas. A la 1 de la tarde, las cámaras de seguridad detectaron movimiento en mi camino. No uno, sino 3 vehículos. El Range Rover de Darío, el Honda de Carmen, y la camioneta blanca que había visto antes. Bajé a mi sala de control. Observé en las pantallas mientras 6 personas bajaban de los vehículos. Darío, Carmen, Héctor y Dolores. Y 2 hombres que no reconocí. Grandes, amenazantes. Marcaron a mi puerta. No toqué. Golpearon. Fuerte. Roberto, sé que estás ahí, gritó Darío. Tenemos que hablar. No respondí. En cambio, presioné el botón de emergencia oculto bajo mi escritorio. El sistema se activó silenciosamente. Barras de acero se deslizaron en su lugar detrás de cada puerta. Las ventanas se sellaron con persianas de metal que descendieron desde compartimientos ocultos. En 30 segundos, mi casa se había convertido en una caja fuerte e impenetrable. Arriba, escuché a Darío intentar abrir la puerta. El pomo giró, pero la puerta no se movió. ¿Qué demonios? Su voz era confusa, enojada. Papá. Carmen golpeó la ventana. Papá, por favor. Solo queremos hablar. Uno de los hombres grandes intentó empujar la puerta. No se movió ni 1 milímetro. Rompe la ventana, ordenó Darío. El hombre levantó una roca grande. La lanzó contra la ventana del comedor. La roca rebotó harmlessly contra el metal oculto detrás del vidrio. El vidrio ni siquiera se agrietó. Era vidrio blindado de grado militar, algo que nadie podía ver desde afuera. ¿Qué clase de casa es esta?, murmuró el hombre. Darío caminó alrededor de la estructura, probando cada entrada, cada una sellada perfectamente. Finalmente se paró frente a la cámara principal que sabía que estaba sobre la puerta principal. Roberto, esto es ridículo. No puedes quedarte ahí dentro para siempre. Activé el sistema de intercomunicador.
Mi voz salió de altavoces ocultos en el exterior. Tienen 30 segundos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía. La jueza rechazó nuestra petición por evidencia falsificada, gritó Darío. Apelé la decisión. Esto no ha terminado. 23 segundos. Papá, por favor. Carmen se paró frente a la cámara, lágrimas en su rostro. Estás asustado. Lo entendemos. Pero esta no es forma de vivir. Encerrado en una fortaleza. Solo. ¿Es esto lo que mamá habría querido? 10 segundos. Darío perdió la compostura completamente. Bien. Quédate en tu estúpida casa. Pero cuando mueras solo aquí, cuando nadie te encuentre por semanas, recuerda que rechazaste a tu propia familia. Tiempo. Marqué 911. A través de las cámaras, vi a Darío hacer un gesto a los dos hombres. Hablaron en voz baja. Los hombres asintieron. Sacaron herramientas de la camioneta. Una palanca. Un mazo. Intentaron forzar la puerta. El mazo rebotó contra el acero reforzado. La palanca no encontró punto de apoyo. Después de 5 minutos de esfuerzo inútil, se dieron por vencidos. Las sirenas sonaron a lo lejos. ¡Mierda! Darío corrió hacia su vehículo. Los demás lo siguieron. Los 3 autos salieron disparados por el camino justo cuando 2 patrullas del sheriff aparecían desde la dirección opuesta. Las patrullas lo siguieron. Esperé 20 minutos. Luego desactivé el sistema de emergencia. Las barras se retrajeron. Las persianas subieron. Mi casa volvió a parecer normal. El sheriff Webb llegó 30 minutos después. Los detuvimos a 3 kilómetros de aquí, dijo mientras tomaba mi declaración. Allanamiento. Intento de entrada forzada. Intimidación. Los 2 matones confesaron que Darío les pagó $500 cada uno para ayudarlo a entrar a la casa de su suegro. Van a ser acusados. Absolutamente. Y con tu sistema de seguridad grabando todo, tenemos evidencia perfecta. Webb miró alrededor de mi casa con nueva apreciación. Este lugar es increíble. Nunca había visto nada igual. 40 años de experiencia en una estructura. ¿Puedo preguntar qué más puede hacer esta casa? Sonreí levemente. Cosas que espero nunca tener que demostrar. 2 semanas después, Darío y los 2 hombres fueron formalmente acusados. Carmen no había estado directamente involucrada en el intento de entrada forzada, pero Andrés presentó una orden de restricción en mi nombre. Aprobada inmediatamente. Un mes después de eso, recibí papeles de divorcio. Carmen había dejado a Darío. No me llamó. No explicó. Simplemente me envió una carta breve. Papá, tenías razón sobre todo. Lo siento. Necesito tiempo. Por favor, dame espacio para arreglar mi vida. Te amo. No respondí. No todavía. El espacio era exactamente lo que ambos necesitábamos. 6 meses pasaron. El otoño llegó a las montañas, pintando los bosques de oro y rojo. Mi casa se convirtió en exactamente lo que había planeado que fuera, mi santuario, mi obra maestra. Trabajé en mi taller. Leí libros. Caminé por los senderos del bosque. Y lentamente, la tensión de los meses anteriores comenzó a disiparse. En noviembre, Carmen me llamó. Primera vez en medio año. Hola, papá. Carmen. Sé que pedí espacio, pero ¿podríamos hablar? ¿En persona? Dudé. Luego dije, café neutral. El pueblo. Tú eliges el lugar. Nos reunimos 3 días después en una cafetería pequeña. Carmen lucía diferente. Más delgada, pero también más fuerte de alguna manera. Más ella misma. El divorcio se finalizó la semana pasada, dijo. Estoy viviendo en un apartamento pequeño, trabajando doble turno en el hospital, pagando las deudas que Darío dejó. ¿Lo lamento? No lo lamentes. Fui cómplice. Vi las señales rojas y las ignoré porque era más fácil que admitir que había cometido un error. Se limpió los ojos. Papá, traté de robarte. Traté de declararte incompetente. Ayudé a un hombre que te amenazó. No hay palabras suficientes para disculparme. No, dije suavemente. Pero hay acciones suficientes. Con tiempo.
¿Me darías ese tiempo? La miré. Vi a mi hija. No a la mujer que había estado bajo la influencia de Darío, sino a la niña que había criado, que había perdido, y que tal vez, posiblemente, podría recuperar. Café una vez al mes, dije finalmente. Aquí. Terreno neutral. Hablamos. Reconstruimos. Lentamente. Las lágrimas corrían libremente ahora. Gracias, papá. Te prometo. No prometas nada, interrumpí. Solo muéstrame. Las acciones, Carmen. Solo las acciones. Ella asintió. Nos reunimos mensualmente después de eso. Conversaciones cuidadosas. Reconstruyendo confianza ladrillo por ladrillo. No era lo que había sido. Tal vez nunca lo sería. Pero era algo. Era un comienzo. Un año después del juicio, estaba sentado en mi terraza observando la puesta de sol cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Gracias por no rendirte conmigo. Incluso cuando me rendí a mí misma. Te amo, papá. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí, te amo también. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. La casa que había construido había sido mi fortaleza cuando la necesité. Había protegido mi autonomía, mi cordura, mi vida. Pero más que eso, me había enseñado una lección vital. A veces amar a alguien significa establecer muros. Significa decir no. Significa protegerte primero para que puedas estar ahí después. Lucía habría estado orgullosa. De la casa. De la batalla. De cómo había defendido lo que habíamos construido juntos. Y mientras el sol se hundía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, sentí su presencia. En cada viga, cada piedra, cada decisión que había convertido esta estructura en más que una casa. Era un testimonio. De supervivencia. De límites. De amor lo suficientemente fuerte como para decir no más. Y en ese momento, sentado en mi terraza en mi obra maestra arquitectónica, rodeado de pinos y paz, supe que había hecho exactamente lo correcto. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que defenderte de tu propia familia? Gracias por ver.